Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy nos adentramos en una figura, colosal, Heracles, o Hércules como lo llamaban los romanos. Probablemente el héroe más famoso de la mitología griega, pero también uno de los más complejos, ¿no? Lleno de contradicciones. Exacto. Es que Heracles es muchas cosas a la vez. Tenemos delante un montón de fuentes, casi como una enciclopedia, vamos, que detallan su vida, sus orígenes, sus hazañas, su carácter y su legado, claro. Sí, hay material de sobra. Y nuestra misión hoy es, ir un poco más allá del icono de la fuerza bruta. Queremos intentar descubrir al Heracles hombre, al dios atormentado, ese personaje con tantas luces y sombras. Mm, Vamos a analizar su linaje divino, esa persecución terrible de Hera, sus famosos trabajos, su temperamento, a veces volcánico, su muerte trágica y, ese sorprendente ascenso final al Olimpo. ¿Qué nos dice hoy una figura así? Pues precisamente eso. Heracles es como un espejo de dualidades, es fascinante. Mortal y divino. Héroe que civiliza pero que también destruye. Víctima de la locura pero también, de alguna forma, artífice de su propio camino. Un camino tortuoso. Ya. Meterse en su mito es, yo creo, una forma genial de entender cómo veían los antiguos griegos el heroísmo, el precio del sufrimiento y esa relación tan complicada que tenían entre los humanos y los dioses. Empecemos por el principio, que ya es de película, vamos. Hijo de Zeus, nada menos, rey de los dioses, y Alcmena, una mujer mortal, que estaba casada con Anfitrión. Y Zeus, montó una escena bastante elaborada, ¿no? Sí, sí, las fuentes cuentan que, aprovechó que Anfitrión, el marido, estaba en la guerra, Zeus tomó su apariencia y, ojo, convenció a Helios, al dios Sol, de que no saliera durante 3 días. O sea que la noche duró como 3 noches. 3 noches. Para poder yacer con Alcmena. Y lo curioso es que esa misma noche, o ese mismo periodo de noche larga, cuando el verdadero anfitrión regresó, pues también se unió a su esposa. Increíble. O sea que Alcmena se quedó embarazada de gemellos, pero con padres distintos. Exacto. Es un caso de lo que se llama superfecundación heteropaterna. Heracles, hijo de Zeus, e Íficles, que era hijo de Anfitrión. Algo realmente, pues eso, insólito. Claro. Y claro, esto a Hera, la esposa oficial de Zeus, pues no le sentó nada bien. Uf, suena a eufemismo. Hera le declaró la guerra desde antes incluso de que naciera, ¿no? Totalmente. Manipuló un juramento que había hecho Zeus para que Euristeo, que era primo de Heracles, naciera antes, de forma prematura, y así reclamara el trono que en teoría le correspondía al hijo de Zeus. Vaya. Incluso envió a Itía, que era la diosa de los partos, para impedir físicamente que Heracles naciera, o sea, para bloquear el parto. Pero hubo una intervención astuta ahí, ¿verdad? Alguien la engañó. Sí, fue Galantis, la sirvienta de Alcmena. Fue muy lista, engañó a Ilitía haciéndole creer que el niño ya había nacido. Ilitía se sobresaltó, deshizo los nudos mágicos que tenía hechos y, permitió el parto. Qué bueno. Pero la venganza de Hera no tardó, ¿eh? Envió 2 serpientes enormes a la cuna de los bebés. Y mientras Íficles, el hermanastro, lloraba aterrorizado, el bebé Heracles, que tendría como 8 meses, no más, ¿8 meses? las agarró, una con cada mano, y las estranguló. Ahí ya se vio que no era un bebé normal, una señal clara de su naturaleza excepcional. ¿Y su nombre original no era Heracles? Eso es curioso también. No, no. Se llamaba Alcides o a veces Alceo. El nombre Heracles, que fíjate qué ironía, significa gloria de Hera, se adoptó más tarde. Quizá fue un intento fallido, por supuesto, de aplacar a la diosa. Vaya intento. Incluso hay un mito que relaciona el origen de la Vía Láctea con ellos. Dicen que Hermes, o Zeus, puso al bebé Heracles al pecho de Hera mientras ella dormía. Pero el niño succionó con tanta fuerza que la despertó y, al apartarlo bruscamente, pues un chorro de leche divina se derramó por el cielo y creó nuestra galaxia. Qué historia. Una de las grandes cuestiones con Heracles es cómo lo definimos. ¿Era un héroe mortal que se gana la divinidad a pulso o ya tenía algo divino desde el principio? Píndaro lo llamó Eros Theos, héroe dios. Y su culto lo reflejaba perfectamente, esa ambigüedad. No era raro que tuviera 2 santuarios en el mismo sitio, uno como héroe, donde recibía libaciones ctónicas, que son ofrendas a los muertos vertidas en la tierra, Ajá. ¿Como a los héroes?
y otro como dios, con un altar elevado para sacrificios como los que se hacían a los dioses olímpicos. Es la personificación perfecta de esa frontera tan difusa que tenían los griegos entre lo humano y lo divino. Incluso Homero parece tener problemas con esto en la Odisea, ¿no? Cuando Odiseo se encuentra con su Eidolon, su fantasma en el Hades. Sí, Pero el texto se apresura a aclarar que él mismo, o sea, el Heracles real, está de banquete con los dioses en el Olimpo. Algunos creen que esa aclaración se añadió después para cuadrar las versiones. sí, esa tensión es parte fundamental de su figura. El académico Walter Burkert sugiere que su mito podría tener raíces muy antiguas, quizás conectadas con culturas de cazadores del Neolítico o con rituales chamánicos. Interesante. Y no se descarta, claro, que pudiera haber una base real. Una persona o varias cuyas hazañas se fueron magnificando con el tiempo hasta crear al Heracles que conocemos. Pudo haber un Heracles histórico o varios. Hablamos siempre de su fuerza, claro. Es lo más famoso. Pero a menudo se olvida su astucia, su ingenio. No era solo músculo. Para nada. El ejemplo de limpiar los establos de Augías es perfecto. En lugar de pasarse años limpiando estiércol, desvió 2 ríos. Eso es ingenio puro, no fuerza bruta. Totalmente. O como derrotó al gigante Onteo. Anteo era invencible mientras tocaba a su madre la tierra. ¿Qué hizo Heracles? Lo levantó en vilo, separado del suelo, y lo asfixió. Astucia. Y el episodio de Atlas también. Claro. Lo engaña 2 veces. Primero para que le traiga las manzanas de oro de las Hespérides, sosteniendo él el cielo mientras tanto, y luego para devolverle la carga del cielo a Atlas. Muy listo. Era patrón de gimnasios, asociado al esfuerzo físico, siempre con su piel de león y su clava como símbolos. Pero también hay fuentes que lo describen como alguien, juguetón, que disfrutaba con los niños. Un protector que libró el mundo de monstruos. Un benefactor de la humanidad, se decía. Absolutamente. Pero, claro, esa imagen choca de frente con su lado más oscuro. Era un ser de pasiones extremas, muy emocional. Podía mostrar una amistad y una lealtad inquebrantables, como cuando luchó contra la propia muerte, contra Tánatos, para devolverle la vida a Alcestis, la esposa de su amigo Admeto. Eso es. Increíble, pero al mismo tiempo podía ser implacable, brutalmente vengativo con quienes él consideraba que le habían ofendido o faltado al respeto. Reyes como Augías o Laomedonte de Troya lo sufrieron. Sí. Y Sófocles, en su obra Las Traquinias, pinta un retrato bastante frío de él en su relación con su esposa Deyanira. Lo muestra obsesionado con conseguir a la joven Iole, sin mucha consideración por los sentimientos de Deyanira. Y luego está el tema recurrente, central casi, de la locura, la lisa, casi siempre atribuida a la influencia malévola de Hera, ¿no? Sí, ese es el punto más terrible. El episodio más espantoso es cuando, en un ataque de furia ciega, inducido por Hera, asesina a su propia esposa, Megara, y a sus hijos. Es brutal. ¿Y cómo interpretaban esto los propios griegos? ¿Era simplemente una excusa? La culpa es de Hera. Es complejo. Eurípides, en su tragedia Heracles, sí que subraya la causa divina, la influencia de Hera. Pero también planteó el problema de cómo un héroe tan inestable, tan propenso a la locura, encaja en la polis, en la sociedad civilizada. Es un peligro. Claro. Y Séneca, ya en Roma, mucho después, lo ve casi como una consecuencia psicológica de su propia vida violenta, como si los fantasmas de sus actos, de su brutalidad, lo persiguieran hasta llevarlo a la locura. No solo es también el peso de su propia trayectoria vital. Esa masacre familiar es, de hecho, lo que le lleva a buscar purificación y, finalmente, a los famosos 12 trabajos, ¿verdad? Así es. Desesperado por lo que ha hecho, acude al oráculo de Delfos. Y la Pitia, la sacerdotisa, que probablemente estaba influenciada por Hera, le ordena ponerse al servicio de su primo Euristeo, precisamente el que le había robado el trono, durante un largo periodo, 10 o 12 años según la fuente, y realizar las tareas que éste le encomiende. Y ahí nacen los famosos trabajos, que curiosamente, originalmente no eran 12. No, eran 10, pero Euristeo, que era bastante quisquilloso el hombre, invalidó 2. ¿Cuáles? Pues la limpieza de los establos de Augías, porque Heracles había pactado un pago,
aunque luego Augías no le pagó, y la muerte de la hidra de Lerna, porque su sobrino Iolao le ayudó quemando los muñones de las cabezas para que no volvieran a crecer. Euristeo dijo que eso era trampa. Vaya. Así que le añadió 2 tareas más para completar la penitencia. El objetivo último era la expiación, la purificación por la masacre, y según algunas versiones, también la promesa de alcanzar la inmortalidad. En vez de recitar la lista entera, que es larguísima y seguro que mucha gente la conoce, quizá podríamos agruparlos un poco. Había trabajos de pura fuerza bruta contra monstruos, ¿no? Los más típicos. Sí, claro. Como matar al león de Nemea, que era invulnerable, su piel es la que vistió desde entonces. O acabar con la hidra de Lerna, ese monstruo de múltiples cabezas, y además usó su sangre venenosa para sus flechas. Estos trabajos consolidan su imagen de limpiador del mundo, de héroe que acaba con lo salvaje y monstruoso. Luego había otros que requerían más bien resistencia, habilidad, paciencia, no solo fuerza. Exacto. Por ejemplo, capturar viva a la cierva de Cerinea. Era un animal rapidísimo y sagrado para Artemisa. La persiguió durante 1 año entero, sin descanso. 1 año. Sí, ahí se prueba su resistencia y su paciencia. O traer vivo al jabalí de Erimanto, que también era una bestia peligrosa. Y matar a los pájaros del Estínfalo, que tenían plumas de bronce y eran una plaga. Ahí necesitó la ayuda de Atenea, que le dio una carraca de bronce para asustarlos y poder abatirlos. Ingenio y ayuda divina. Y después están los trabajos que lo llevan ya a los confines del mundo conocido, casi al reino de lo puramente mítico. Esos son fascinantes, sí. Robar el ganado del monstruo Gerión, que vivía en el extremo occidente, en lo que hoy sería más allá de Gibraltar. Para llegar hasta allí, tuvo que viajar en la copa del dios Sol, de Helios, Increíble. o conseguir las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, que estaban custodiadas por un dragón terrible, Ladón. Ahí es donde tiene que recurrir al engaño con Atlas para conseguirlas. Ya. Y por supuesto, el último trabajo, el más definitorio de todos. Descender al mismísimo Hades, al inframundo, y traer de vuelta a Cérbero, el perro guardián de 3 cabezas. Y además hacerlo sin usar armas. Eso demuestra su poder sobre la vida y la muerte. Entonces los trabajos no son solo un castigo, ¿no? Son como una especie de currículum heroico completo, una prueba total. Totalmente. Ponen a prueba todas sus facetas, la fuerza bruta sí, pero también el ingenio, la resistencia física y mental, el valor ante lo sobrenatural y su capacidad para ir más allá de los límites del mundo humano. Son su camino hacia la gloria y, en última instancia, hacia la divinidad. Pero su vida no se calmó después de los trabajos, ¿eh? Siguió metiéndose en líos monumentales. Desde luego. Se enamoró de Iole, la hija del rey Eurito. Ganó un concurso de arco para conseguirla como esposa, pero el padre se echó atrás y no cumplió su palabra. Heracles, acabó matando a Eurito y a sus hijos. ¿Otra vez la violencia? Sí. Y luego, en otro ataque de locura, inducido por Hera, otra vez Hera, mató al único hermano de Iole, que se había hecho amigo suyo, Ícito. Un desastre. Otra vez la locura. Y supongo que otra penitencia. Exacto. Esta vez tuvo que servir como esclavo a la reina Ónfale de Lidia, en Asia Menor. Y este es un episodio muy curioso porque se invierten completamente los roles de género. ¿Cómo? Pues Heracles tenía que hacer tareas consideradas femeninas como hilar o cardar lana y además vestido con ropas de mujer. Mientras tanto, Ónfale se paseaba con la piel del león de Nemea y la clava de Heracles. ¿Qué imagen? Algunas versiones incluso dicen que se casaron. Este episodio añade otra capa de complejidad a su figura: la sumisión, la humillación, la transgresión de las normas de género. También se cuenta que fue uno de los argonautas en la expedición para buscar el vellocino de oro, aunque por poco tiempo, ¿no? Sí, participó al principio, pero se quedó atrás. Estaba buscando desesperadamente a su joven escudero y, según muchas fuentes, también su amado, Ailas. El chico fue raptado por unas ninfas acuáticas mientras iba a buscar agua. Heracles se obsesionó con encontrarlo y la nave Argo tuvo que zarpar sin él. Muestra su lealtad apasionada, pero también cómo sus afectos personales a veces lo desviaban de las grandes gestas colectivas. Exacto. Y no podemos olvidar otras hazañas importantes fuera de los trabajos. Liberó a Prometeo, por ejemplo, matando al águila que le devoraba el hígado cada día. Luchó contra gigantes en Liguria. De ahí viene, dicen, la constelación de Hércules, el arrodillado. Ay, mira. E incluso saqueó Troya mucho antes de la famosa guerra que cuenta Homero.
Lo hizo porque el rey Laomedonte le había prometido unos caballos divinos si mataba a un monstruo marino. Y luego no cumplió. Siempre esa mezcla de benefactor y vengador implacable. Y en cuanto a relaciones, la lista es interminable, ¿no? 4 esposas oficiales. Mégara, la que mató, Ónfale, la reina a la que sirvió, Deyanira, la que causó su muerte, y ya en el Olimpo, Hebe, la diosa de la juventud. Pero amantes y hijos, Incontables. Sí, la lista es enorme. ¿hay algún patrón en todas estas relaciones, más allá de la promiscuidad? Pues se pueden ver varias cosas. Por un lado, su enorme descendencia, los llamados Heráclidas, sirvió como un argumento potentísimo para que muchas familias reales griegas, como las de Esparta o las de Macedonia, incluido Alejandro Magno, reclamaran un linaje divino. Les daba legitimidad, claro. Entiendo. Por otro lado, la variedad es notable. Reinas, ninfas, mujeres mortales de toda condición. Incluso está ese episodio casi cómico con las 50 hijas del rey Tespio. Se dice que engendró 50 hijos con ellas, supuestamente en una sola noche. A veces se considera en broma su 13º trabajo. Refuerza esa idea de su potencia sobrehumana casi divina. ¿Y también se habla abiertamente de amantes masculinos en las fuentes? Sí, sí, Plutarco llega a decir que eran incontables. El más asociado a él es su sobrino y compañero de armas, Iolao, el que le ayudó con la hidra. También se mencionó mucho a Ailas, el escudero que perdió con los argonautas. ¿Mm? Esto en la Grecia antigua no se veía necesariamente con escándalo, sobre todo en contextos militares o de mentoría entre un hombre mayor y un joven. Refleja una visión de las relaciones y del afecto quizá más amplia que la nuestra actual, y subraya de nuevo la intensidad de sus vínculos personales, fueran del tipo que fueran. Todo esto nos lleva a su muerte, que es, tan dramática y terrible como fue su vida. Sí, es una de las grandes tragedias griegas sin duda. Ya casado con su tercera esposa, Deyanira, un centauro llamado Neso intenta raptarla mientras la ayuda a cruzar un río. Heracles lo ve desde la otra orilla y le dispara una de sus flechas envenenadas con la sangre de la hidra. Lo hiere mortalmente. Y aquí viene la trampa fatal, el error trágico. Exacto. Neso, agonizante, como venganza final, le dice a Deyanira que recoja un poco de su sangre, la sangre del centauro mezclada con el veneno de la hidra. Le asegura que es un potentísimo filtro de amor, infalible por si alguna vez Heracles se interesa por otra mujer. Y Deyanira, inocentemente, o quizá no tanto, lo guarda. Pasan los años, y Heracles conquista una ciudad y trae consigo como botín a Iole, la princesa de la que ya se había enamorado antes y por la que había matado a su familia. Deyanira, lógicamente, se siente celosa, temerosa de ser reemplazada, y recuerda el supuesto consejo del centauro. Y comete el error fatal. Impregna una túnica nueva y lujosa para Heracles con esa supuesta poción de amor, que en realidad es una mezcla letal de la sangre del centauro y el veneno potentísimo de la hidra. Cuando Heracles se la pone, después de un sacrificio, el calor activa el veneno y este empieza a corroerle la piel y la carne de una forma insoportable. La agonía debió ser indescriptible. Espantosa. Los textos la describen como algo terrible. Se dice que, en su dolor y furia, agarró al heraldo que le había traído la túnica, Licas, y lo lanzó por los aires, estrellándolo contra unas rocas en el mar. Uf. Comprendiendo que era el fin, que ese dolor era insuperable, subió al monte Eta y construyó él mismo su propia pira funeraria con árboles que arrancaba. Pero nadie, ni sus compañeros ni su hijo Hilo, se atrevía a encenderla. Era un momento terrible. Hasta que apareció Filoctetes, o según otras versiones, su padre Peante. Sí. Y como recompensa por apiadarse de él y acceder a prender fuego a la pira, Heracles le legó su bien más preciado, su arco y sus flechas envenenadas. Unas armas que, curiosamente, serían decisivas muchos años después para que los griegos pudieran ganar la guerra de Troya, matando a Paris. ¡Qué conexión! ¿Y mientras su cuerpo mortal ardía en la pira? Su parte divina, la que había heredado de su padre Zeus, ascendió al Olimpo, envuelta en una nube y entre truenos. Es la apoteosis, la deificación final. Y allí en el Olimpo, finalmente se reconcilia con su eterna enemiga, con Hera. Increíble pero cierto. Hera lo adopta simbólicamente como hijo y le dan matrimonio a su propia hija, Hebe, que es la diosa de la juventud eterna. Con ella tiene 2 hijos en el Olimpo,
sellando así su entrada definitiva y pacífica en el panteón de los dioses. El final feliz, por así decirlo, después de tanto sufrimiento. Es increíble cómo su culto se extendió. No se quedó en Grecia, ¿verdad? Que fue enormemente popular en todo el mundo griego y más allá. Se celebraban festivales en su honor, la Heraclea. Había templos dedicados a él por todas partes, desde Grecia continental hasta las colonias en Italia, en Asia Menor, incluso en Egipto, donde se le identificó con dioses locales, dando lugar a Heracleópolis Magna. Hay posibles rastros de su culto hasta en Malta. Muchas ciudades llevaban su nombre, Heraclea. Y se le veneraba, como decíamos antes, de esa forma dual tan particular. Sí, como héroe que sufrió indeciblemente en la tierra y como dios triunfante en el Olimpo. Su sufrimiento y su apoteosis eran elementos clave en sus misterios y ritos. Absorbió cultos locales de héroes menores y se convirtió en patrón de los jóvenes, de los gimnasios, de los ejércitos. Los reyes macedonios, como decíamos, afirmaban descender de él. Era una figura central. Y se fusionó o se identificó con otros dioses de otras culturas, ¿no? Muchísimo. Se le identificó con el Melkart fenicio, que también era un héroe civilizador que luchaba contra monstruos, con dioses egipcios como Shu, Khonsu o Herishaf, y por supuesto su adaptación romana como Hércules fue fundamental para su pervivencia en la cultura occidental. Pero lo más sorprendente es su viaje hacia Oriente, eso que comentabas antes. Sí, eso es alucinante. A través de la cultura greco-budista que floreció en la región de Gandhara, lo que hoy es Pakistán y Afganistán, después de las conquistas de Alejandro Magno, la imagen de Heracles, con su maza y su fuerza protectora, influyó directamente en la iconografía de Vajrapani. ¿Quién es Vajrapani? Es un bodhisattva, una figura importante en el budismo mahayana, que actúa como protector de Buda, y se le representa a menudo con rasgos iconográficos derivados de Heracles. Esa influencia se puede rastrear visualmente hasta en las figuras de los guardianes Nio, esos guerreros musculosos y feroces que protegen las entradas de muchos templos budistas en China, Corea y Japón. O sea que desde estrangular serpientes en una cuna en Grecia hasta inspirar figuras de guardianes de templos en Japón, es un legado inmenso, realmente. Sin duda. Piensa que las columnas de Hércules siguen dando nombre al estrecho de Gibraltar. Su nombre sigue vivo en nombres propios como Iraklis en Grecia o Irakli en Georgia, en equipos deportivos, en astronomía, incluso en el nombre científico de unas plantas gigantes, el género Heracleum. Su huella es enorme. Hemos viajado por la vida de Heracles. Fuerza descomunal, sí, eso es lo obvio. Pero también hemos visto un sufrimiento atroz, errores terribles, pasiones desatadas, contradicciones constantes y una complejidad que, yo creo, sigue resonando hoy. De ser perseguido por una diosa a convertirse él mismo en Dios. Vaya viaje. Es que es mucho más que un héroe de acción de la antigüedad. Encarna esa lucha eterna, ¿no? Contra los monstruos externos, sí, pero sobre todo contra los internos. La ira, la locura, la pasión descontrolada. Es la búsqueda de redención a través del esfuerzo sobrehumano, esa tensión constante entre el destino que parece marcado por los dioses y la voluntad humana por forjar su propio camino, y esa línea tan borrosa entre lo mortal y lo inmortal. Su persistencia a lo largo de los siglos en tantas culturas demuestra su poder como símbolo. Nos habla, quizá, de la capacidad humana para lo más grande y también para lo más bajo. Y, tal vez, para encontrar algún tipo de sentido o trascendencia en medio del sufrimiento. Y aquí quizá queda una reflexión final para quien nos escucha. A ver, Heracles comete actos terribles, moralmente muy cuestionables, incluso después de sus trabajos supuestamente purificadores. Mata por venganza, engaña, es esclavo de sus pasiones, causa dolor, y sin embargo, su final es la apoteosis, la divinidad, la reconciliación en el Olimpo. Es verdad. ¿Qué nos dice esto sobre cómo veían los griegos la virtud heroica? ¿Bastaba con la grandeza de las hazañas, con el impacto que dejabas en el mundo, para ganarte un sitio entre los dioses, independientemente de los defectos personales, por graves que fueran? ¿O hay una lectura más profunda sobre la expiación a través del sufrimiento extremo? Una transformación final que, de alguna manera, lo redime a pesar de todo. Una pregunta potente, sí señor, para seguir pensando. Con esto, cerramos nuestra exploración de la figura de Heracles. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.